Buenas noches. Hoy presentamos formalmente este número 65 de nuestra revista Estudios Sociales. Tiene como eje las voces contestatarias ante las dictaduras de Trujillo y Balaguer. Mediante estas voces hemos querido explorar la diversidad de respuestas ante el autoritarismo y la represión que vivió la población dentro y fuera de República Dominicana durante el siglo XX. Las mismas además reflejan la inquietud global por la construcción y reconstrucción de la memoria histórica en países donde las dictaduras, los conflictos armados y el irrespeto a los derechos han dejado huellas profundas. Pablo. Muchas gracias y buenas tardes a todas ustedes y todos que nos acompañan aquí y los que nos siguen por YouTube. El número 165 que hoy ponemos en circulación de la revista Estudios Sociales lo hemos titulado Memorias del Autoritarismo y coincide felizmente con algunas escenas de autoritarismo que hemos tenido en esta tarde, en esta feria del libro. Esta es una obra conjunta en colaboración entre nuestra revista, que para quienes conocen las ciencias sociales en República Dominicana, es la revista más vieja de ciencias sociales del país. Ya tiene 54 años, está bien, una buena edad tiene. La revista es responsabilidad del Centro Montalvo y del Instituto Superior Pedro Francisco Bono. Ha tenido distintas instituciones ligadas a la Compañía de Jesús, que ha sido su, vamos a decir, su plataforma, pero en este momento está ligada a estas dos instituciones. En el marco de esta feria vamos a poner en circulación en el día de hoy este número correspondiente a enero-junio 2022. Y el domingo a las 5 de la tarde vamos a tener una puesta en circulación especial de un número especial fuera de numeración sobre las alianzas público-privadas, que es uno de los temas más importantes del actual gobierno. Hemos invitado esta noche para este número que nos acompañan aquí. En primero le hemos invitado a un gran amigo, Wilfredo Lozano, que creo que no hace falta especial presentación. Uno de nuestros grandes sociólogos, y le hemos pedido este favor de presentar una reflexión como marco de la revista, porque Wilfredo está preparando precisamente un libro que tiene muchos años sobre el balaguerismo y el balaguerato. Entonces, como la revista está centrada en Balaguer, pues él nos va a compartir algunas consideraciones marco de esta revista. Además, nos acompañan dos de los autores. A mi izquierda está Pauline Custat, que tiene el primer artículo y nos va a compartir las líneas esenciales de su artículo. Y nos acompaña también René Cordero, que está acabando su doctorado y que también nos va a compartir una reflexión que hace sobre la constitución del archivo. Esta obra en concreto tiene una peculiaridad, es bilingüe totalmente. Los artículos están en español y en inglés, porque la mayoría de los artículos fueron expuestos en el último congreso del Dominican Studies Association en Estados Unidos, de los dominicanistas y los dominicanos que hacen vida académica en Estados Unidos. Y ha sido fundamentalmente coordinado por una miembro de nuestro equipo editorial de la revista, la doctora, profesora Nancy Seller, que tomó en sus manos la coordinación de este número, y también con la ayuda de una miembro de nuestro Consejo Científico Internacional, que es Elizabeth Manley. Ayudó también haciendo una de las recensiones, consiguiendo algunos de los artículos y colaborando en la parte de la documentación. Pues le agradecemos nuevamente la presencia y esperemos que esta noche sea de reflexión y en fin, de intentar democratizar un poco más esta sociedad todavía bastante balaguerista. Le doy la palabra a Wilfredo Lozano. Gracias, Pablo. Bueno, le agradezco mucho a Pablo el lío en que me ha metido, porque realmente apenas he tenido
el tiempo para darle una mirada muy general al texto, pero realmente lo que he podido apenas hace horas ver me entusiasma mucho. Y no es un asunto retórico. Desde hace un tiempo yo vengo insistiendo en la necesidad de, yo no diría recuperar, sino de armar un diálogo, un acercamiento a nuestra diáspora, porque de alguna manera estoy persuadido de que lo que será la comunidad dominicana, la nación dominicana, no solo que no se puede entender sin la diáspora, sino que el futuro de lo que será esa comunidad, de hacia dónde va esa nación, tiene que ver inevitablemente y felizmente de alguna manera con la diáspora. Entonces, sin embargo, entre nuestra intelectualidad y la diáspora hay vacíos, hay unos silencios muy fuertes que es necesario salvar, es necesario romper esos diques y realmente recuperar ese encuentro. Y el punto central, a mí me parece, no es solamente el hecho del peso que tiene cada vez más nuestros emigrados en el extranjero, no por el hecho de la economía, porque si se va por ese lado, uno puede, en el sentido, por ejemplo, de lo que ha escrito Alejandro Portes y muchos especialistas en migración, pensar que con el tiempo los dominicanos de segunda, tercera generación se van a diluir en la gran nación americana y entonces lo que quedará ahí será la nostalgia de ese pasado que se va disolviendo. Yo no lo veo solo así, o más bien no lo veo de esa manera. Siento que de alguna manera el ser de la nación, si se puede hablar de un ser de la nación, yo no creo mucho en eso, no se puede entender hoy sin esa comunidad. De alguna forma, la nación pasa por la diáspora y la diáspora pasa por la nación. Entonces, ahí hay toda una problemática y todo un programa de acción histórica, si se quiere, incumplido, que hay que asumir. Y lamentablemente nuestros intelectuales no están muy metidos en una lectura estadocéntrica, en una lectura muy de la tradición clásica donde los sujetos sociales eran demarcados por los estados nacionales que definían no solamente la soberanía, sino que también hasta marcaban los programas de investigación y las teorías. Entonces ese es un punto que tenemos que asumir. Pero aquí aparece otro tema. Por suerte está Rosario ahí, que escribió el libro seminal, a mí me parece, el libro seminal sobre el tema del autoritarismo y la democracia. A partir del libro de Rosario es que comienza a pensarse de manera sistemática esta problemática. Y con ella hay toda una generación que comenzó a pensar el problema. Ahí está José Oviedo, ahí está Monina, está Pedro. Es toda una generación que reflexionó el tema. Pero esa generación, entre la cual de alguna manera marginalmente yo me puedo también considerar vinculado, porque yo era, estaba en otra línea de investigación. Ese grupo aportó mucho para entender el lugar central del Estado, cómo los sujetos sociales no solo se construían a partir de la matriz económica, sino que la subjetividad política era un elemento articulador quizás más importante en el contexto de países periféricos que las propias clases. Toda esa problemática ellos la plantearon, pero tanto ellos como nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de Fran Báez, etcétera, veíamos esto en un marco estadocéntrico. Claro que
podemos pensar, bueno, los artículos por ejemplo, el Rosario tiene algunos artículos con Jonathan Hartling, donde ya se abre, ¿verdad? Esos enfoques y se hacen más cosmopolitas. Y de alguna manera esto se integra a lo que de alguna forma aquí está comenzando a plantearse. Yo mismo he escrito algunas cosas donde hago un esfuerzo por romper esa matriz. Ahora, la novedad del punto es que siempre, como decía Walter Benjamin, cuando uno da el ángel de la historia, cuando uno cuando mira hacia atrás y recupera el pasado, de alguna manera ese pasado siempre se reconstruye. De alguna manera ese pasado es permanentemente releído. Y yo creo que este ejemplar, yo soy un gran desconocedor de la intelectualidad de la diáspora, está comenzando a ser releído, está comenzando a ser reconstruido. Pero el planteamiento de Benjamin es que esa relectura, esa reconstrucción, marca también hacia adelante un programa político, marca también en lo adelante una manera de construir el ser nacional. Entonces, si eso es así, yo creo que estamos asistiendo, y este volumen de alguna manera lo está expresando, una manera de releer la historia, que es también una manera de comenzarla a construir el futuro que nos espera. Y visto de esa forma, me entusiasma mucho el texto. Yo es siempre medio en broma, medio en serio. Me burlo de mis amigos intelectuales que son literatos, que son poetas, que son novelistas y pintores. Digo, ustedes están haciendo un arte de modé. El arte auténtico de este país se está haciendo en Nueva York, se está haciendo en Chicago, se hace en Madrid, se hace en París. Y no es una novedad de alguna forma. Si se ponen a ver, la mejor plástica dominicana se construyó en París. Uno ve a Colson, uno ve a Iván, que por cierto, les digo, si no han ido, vayan a ver eso que se está exhibiendo allá. Es una cosa extraordinaria. Hay que ir a verlo para entender la importancia de un artista formidable como Iván Tovar. Hay que ir ahí y verlo. Pero yo estoy convencido de que esa reconstrucción intelectual no la estamos haciendo aquí, se está haciendo fuera, y no por casualidad. Es que de alguna manera la diáspora, para sobrevivir y construirse, tiene que aferrarse a una lectura permanente de su identidad, de la identidad de la nación, y a la reconstrucción de esa identidad. De este lado del mundo nos estamos aferrando a una identidad que ya no existe, una identidad muerta. Este libro nos enseña que la historia siempre está construyéndose, o sea, esta cadena de artículos nos enseña que la historia es un proceso en permanente recuperación y construcción, no por el hecho de que el pasado no puede explicarse, sino porque entender el pasado sirve para hacer otro presente. Entonces, y voy a meterme en algunas ideas acá. La crítica que hay de tu artículo a la lectura del uso del espacio por Balaguer en su libro Guía Emocional de la Ciudad Romántica, me hizo acordar una tesis que a ti te puede interesar y que tienes que buscarla, de una holandesa que escribió un libro sobre el proyecto arquitectónico de la Feria de la Paz. Entonces, ella ahí plantea que hay todo un proyecto
de dominación, hay todo un proyecto de manejo autoritario del espacio, y ella se centra en la feria. Ese libro tiene que buscarlo. Ahora no lo recuerdo, pero me acuerdo que cuando ella hizo su tesis, ella y yo hablamos, yo la ayudé mucho, porque ya yo estoy un poco viejo. Entonces, pero ese artículo, les invito a que lo lean, hay esa lectura del espacio. Hay una construcción hispanista en la apropiación del espacio que es un proyecto autoritario, que es un proyecto de dominio, de control. Y con mucha elegancia está esto planteado acá. Me sentí muy contento cuando leí el artículo sobre Rita Indiana, su novelita, La estrategia de Chochueca. Es la recuperación de todo un proyecto, de una generación que se está abriendo paso. Pero aquí yo quiero decir algunas cosas sobre esa novela. La novela se desarrolla de noche, porque esa generación a la que pertenece Rita Indiana, de alguna manera fue empujada a la noche, a construirse en ese mundo. Y es una novela formidable por muchas razones que están planteadas acá. Pero quiero recuperar una idea que no está desarrollada aquí, porque quizás quien escribió el artículo es muy joven. Chochueca no es casual. Ese nombre es el de una persona que vivió en la noche, que vivía en la noche y de la noche, porque él vivía de los cementerios. Él le quitaba la ropa a los muertos, y él trabajaba como zacateca y todo eso, y era Chochueca. Chochueca fue un personaje real. Entonces Rita Indiana, casi como un homenaje, recupera ese nombre, y cuando habla de la estrategia de Chochueca, es la estrategia de su generación. Es un artículo muy lindo. Me hubiera gustado conversar con la persona que escribió ese artículo, para plantearle esto. Bueno, en fin, hay aquí, bueno, hay una recuperación de la historia epistolar, que en la tradición europea, y Pablo lo sabe, juega un papel importante. Las cartas en una cultura, bueno, la civilización, como dice Derrida, comienza con la escritura. Pero en el mundo europeo, el género epistolar construyó gran parte de la interpretación de lo que es Europa, y en consecuencia construyó gran parte de Europa. Esas cartas están muy bien leídas, cuando, es decir, muy bien desde el punto de vista hermenéutico estoy hablando. Pero también me acordó algunas cosas. En primer lugar, lo de Gerard. Lo de Gerard Pierre Charles. Yo fui muy amigo de Gerard. Yo me acuerdo que yo conocí a Gerard siendo un niño, yo tenía 19 años. Y me acuerdo que yo hice mi primer viaje a México, y yo era del Partido Comunista. Entonces Gerard era el jefe del Partido Comunista, vivía en México. Y yo lo conocí llevándole unos documentos que si me agarraban se armaba un lío, y llevando dinero. Y de regreso yo le traje, que mandó Gerard, a Gerard Brisson, que murió en la guerrilla que fue desde aquí a Haití, y que de alguna manera la ayudamos a crearla. Yo era apenas un niño, eso se hizo en el partido. Pero yo le traje a Gerard Brisson, que le envió Gerard Pierre Charles, una antología en francés de la mejor poesía medieval francesa. Y Gerard Brisson era un hombre culto, era un hombre refinado. Leía poesía, él amaba mucho la poesía, y murió en Haití en la guerrilla.
Esto es un ejemplo de cómo la solidaridad va más allá del pueblo dominicano hacia Haití, va más allá del simple hecho de las cartas, va a la acción concreta. Y me acordó esto me dio una nostalgia leer ese artículo sobre la carta que le envía Gerard a Negro Vera, que es una carta leída, aquí está leída con mucha inteligencia, que interpretan cosas que yo no tenía la más mínima idea de que se podía interpretar, pero bueno, ahí está. Pero la carta leída por todos nosotros sería simplemente la carta de un agradecimiento decente de Gerard a Negro Vera, por el hecho de que Negro escribía artículos defendiendo Haití. Es decir, defendiendo el derecho del pueblo haitiano a su independencia, de que respetaran a los inmigrantes, Y este artículo revela algo más profundo. Pero bueno, entonces he disfrutado mucho y me obliga a leerlo, porque lo leí corriendo, porque me mete en unos líos permanentemente. Y les digo que este texto es un texto fundacional en el sentido de que ojalá lo que han hecho la gente de estudios sociales se ha tomado en serio, se ha tomado de manera militante por la intelectualidad dominicana que aquí habita, y para comenzar a replantear de manera orgánica esa relectura, ese redimensionamiento de lo que es ser intelectual en un mundo globalizado, en un mundo donde ya la categoría nación se está convirtiendo en algo que escapa al territorio, en algo que no trasciende los estados, en algo que ya no puede ser aprisionada en el territorio de los nacionalismos que construyeron Europa. Entonces, de alguna manera, esto es un llamado a pensar este país, a pensar la nación dominicana sobre la base de los verdaderos cauces que está teniendo esa nación. Y que, como les digo, esa nueva personalidad histórica, esa nueva personalidad, para tener un nombre nacional, ya no puede ser entendida en los estrechos lazos de una isla o de media isla. Hay que pensar esto en el marco del mundo. Porque no estoy hablando de Nueva York, no estoy hablando de Chicago, no estoy hablando de Boston, estoy hablando de Madrid, estoy hablando de Atenas, estoy hablando de donde están todos los dominicanos. En consecuencia, categorías que han sido las tradicionales, estudios como este, le ponen fuego y lo queman y lo destrozan. Dominicano. Incluso el concepto de dominicano está puesto en entredicho, porque ¿qué es un dominicano? Un dominicano es el que está en Nueva York y es de la diáspora, o el que vive en la calle Santo Tomé y está aquí. ¿Cuál es? Es ambos, pero esa es otra cosa. Yo lo dejaría ahí y realmente felicito a los autores de estos artículos y felicito a la revista por esa iniciativa. Muchísimas gracias y discúlpenme que me tomé más tiempo de lo que Pablo me hubiera querido dar. Y bueno, nada, cedo la palabra. Pues nada, gracias a Wilfredo por acompañarnos. En un momento Wilfredo se va a tener que retirar, así que no se asusten porque tiene otro compromiso a seguir. Entonces le doy la palabra a Pauline Coustat. Es interesante ver a una arqueóloga. Uno se imagina a una arqueóloga, ¿no? Como buscando unos huesitos y unas cosas. Vamos a conocer una arqueología diferente. Y ya yo creo que con el pequeño guiño que hizo Wilfredo al referirse al artículo de Pauline, pues vamos a, digamos, abrirnos a una perspectiva distinta de entender la ciudad en que en este momento nos encontramos. Gracias, Pauline, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y siguiendo un poco la idea de
de lo que hablaba Wilfredo. Yo crecí aquí hasta los 16 años, después me fui a vivir a Wisconsin, porque mi padre es de allá, pero mi mamá es de aquí. Y después volví para acá. Después me fui a la Florida, volví para acá. Después me fui a Holanda y ahora estoy de nuevo aquí. Y durante todo ese tiempo he estado trabajando en arqueología. Y me ha fascinado siempre el innombrable hombre del Foucault, que, eh, que creo que algo ha tenido con lo que ha pasado hoy, pero bueno. Eh, Aunque toco varios temas en mi ensayo dentro de la revista, creo que, dado que estamos en la ubicación en la ciudad colonial de Santo Domingo, que fue declarada Patrimonio Tangible de la Humanidad por la UNESCO en el 1990, sería bueno reflexionar un poco de cómo se crean y se difunden las metanarrativas autoritarias. La documentación original de la nominación de la UNESCO para la ciudad colonial no solamente incluía la ciudad colonial de Santo Domingo, sino también a los sitios arqueológicos de Concepción de la Vega, que ha sido donde yo trabajé, y de la Isabela. Después de varios intentos fallidos de nominar estos lugares, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO permitió la presentación de la nominación revisada, solamente presentando la parte de Santo Domingo porque era la más completa. El resto yo lo consideraba que no estaba suficientemente completa científicamente. Esa sección del expediente de nominación se centraba en gran parte en el plan estratégico para la revitalización integral de la ciudad colonial de Santo Domingo. Un plan maestro creado en 1967 con el financiamiento de ESO Standard Oil y tenía como objetivo restaurar la ciudad colonial bajo un grupo de arquitectos conservacionistas liderado por el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, pero supervisado por el presidente Balaguer. Y el objetivo principal del plan era y sigue siendo restaurar la ciudad colonial de Santo Domingo a su apogeo del siglo XVI. Este plan se basó en gran parte en la versión de 1944 del libro de la Guía Emocional de la Ciudad Romántica de Balaguer, claro, publicada para el 450 aniversario de la llegada del innombrable. Entonces, a través de el libro lo que presenta es los monumentos coloniales de la zona colonial a través de las meditaciones de un poeta romántico, muy dispersa y de nuevo recordando la gloria del siglo XVI. Al final, a pesar de la importancia de Balaguer y la ciudad romántica, la nominación quería que fuera más científica y se decidió que se iba a hacer basada en el trabajo arqueológico de Erwin Walter Pan, que se centró más, en vez de los monumentos individuales, en la distribución de los monumentos en el paisaje, o sea, en la distribución del espacio de la ciudad colonial. Y porque eso era lo único en realidad que se podía comprobar científicamente que era primado en América, que es el plan hipodálmico o en forma de damero que tiene la ciudad colonial. Y al mismo tiempo era más práctico poner que varios edificios al mismo nivel y la misma importancia a través de su ubicación dentro de un plan general, porque era muy difícil decidir que si la iglesia, la catedral era más importante que, por ejemplo, que la casa de los jesuitas y ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahora todos los que están aquí presentes, que hayan estudiado en colegios dominicanos tradicionales, reconocen que la declaración de la UNESCO ha servido para validar definiciones más reconocidas, una de las definiciones más conocidas de la dominicanidad, que es la primicia de Santo Domingo y de España, aquí en este espacio que estamos ocupando. Esa definición de la dominicanidad fue incorporada al sistema educativo dominicano a través de las escuelas normales de los educadores Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña en el siglo XIX. Ahora, todos los que están aquí que no fueron a ese tipo de colegios, ya sea en la República Dominicana o en el extranjero, ven en esa dominicanidad tangible, consagrada por la declaración de la UNESCO, tal vez
un tipo de falta de reconocimiento de las raíces indígenas y africanas de los dominicanos. Entonces, lo que ha pasado interesantemente es, en vez de cuestionar la declaración en sí, las personas que no están de acuerdo con esa visión, lo que han hecho es que se han conformado, en cierto modo, con una victoria pírrica con las recientes declaraciones del patrimonio patrimonio de herencia africana intangible. ¿Por qué yo las considero pírricas? Porque yo quiero invitarle a ustedes ahora a una interpretación arqueológica y le pregunto que hoy que estamos en la casa de los jesuitas, le pregunto que quién construyó este edificio. Los negros esclavos, que muy bien, muy buena pregunta. Ajá. Ah, por eso. La mayoría de las personas hubieran dicho que fueron los españoles. Si vamos y preguntamos aquí afuera en la ciudad colonial, dirían que hubieran sido los españoles. Entonces, como bien tú dices, fueron los negros africanos los que construyeron este edificio y la mayoría de los edificios de aquí de la ciudad colonial. Pero eso se considera dentro de la Declaración del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se considera que todo, porque en realidad si nos ponemos a pensar, el patrimonio intangible de la ciudad colonial es la idea de los españoles de hacer el trazado, pero lo tangible lo hicieron los negros africanos. Entonces, ¿cuál en realidad es la dominicanidad tangible? La dominicanidad tangible es española, la dominicanidad tangible es indígena, la dominicanidad tangible es africana. ¿Y qué tan intangible es la herencia africana? Porque sí, cada vez que hablan especialmente en mi área, en la arqueología, vienen y dicen, no, tú no vas a encontrar nada africano, porque los africanos, como eran esclavos, ellos tenían que usar lo que le dieran los amos. O que usaban era algo que que no se puede, que no ha durado en el tiempo porque eran higueritos y cosas, ese tipo de cosas. Pero ahora estamos sentados en algo que es hecho por los africanos. Entonces, esos son el tipo de pensamiento que yo incluyo en el artículo. Entonces, los invito a que lo lean. Y ahora nos vamos a otro mundo distinto. La reconstitución de los archivos y especialmente de tantos archivos pendientes y que están ahí, que no hay que cavar mucho, como los arqueólogos, que son los testimonios en el Archivo de la Nación y en los periódicos de la violencia del balaguerato. Y aquí tenemos entonces que nos va a compartir su reflexión muy personal como historiador, René Cordero, que es candidato de doctorado de historia en Brown University. Y René, pues, ha hecho una reflexión en que voy a ser un poco informal. La metodología y la tripa se mezclan, porque lo escribió desde el corazón. Gracias, René, por acompañarnos. Sí, tengo una presentación para ustedes, un poco interactiva. Sí. Ok. Bueno, gracias a todos por venir y gracias por invitarme. Bueno, esta reflexión es parte también de mi tesis de doctorado, que después quiero publicar en un libro. Claro. Sanando heridas históricas. ¿Por qué sanando heridas históricas? Bueno, esta presentación tiene de punto de partida una historia muy peculiar, que fue cuando en el 2018 para la maestría estuve haciendo investigación en el Archivo General de la Nación. Y yo voy muy contentamente a hacer la investigación y encuentro una masacre que hubo en el 1971, en octubre, que quizá ustedes se recuerdan, de los muchachos del club Héctor Ota Díaz,
del 27 de febrero, el barrio 27 de febrero. Entonces yo llego muy contento al hotel a enseñarle a mi mamá que, bueno, que se interesó de mi proyecto, claro. Y cuando ella ve las fotos y los documentos, comienza a llorar, porque uno de ellos era su primer novio, Reyes Florentino Santana. Entonces, surge las preguntas, ¿por qué la represión balaguerata? ¿Por qué matar estudiantes? ¿Por qué matar gente de clubes sin armas? ¿Qué tiene de uso la represión en la consolidación de un proyecto de Estado? Y esto parece una pregunta muy simple, pero cuando vayamos a indagar es más compleja, porque vemos que para mí, en mi argumento de la tesis, esta represión vino a causa de que los estudiantes, esta nueva demografía que se comienza a surgir a partir de los 60, que incluso vemos como la ciudad de Santo Domingo y la población de Santo Domingo crecen en 20 a 30 años más que había crecido en los años de la independencia. Entonces, hace ese punto de partida, porque yo creo que los estudiantes, los sujetos que yo estudio, le hacían una amenaza más allá de la política de oposición comunista, capitalista, insurgencia contra insurgencia, le hacía una amenaza a la estabilidad de una representación nacional. Y yo voy a explicar un poco por qué. Balaguer, claro, como sabemos, o como yo opino, tenía una de las filosofías raciales más perversas, yo creo, del siglo XX. Y voy a leer un poquito nada más para prueba de su libro La Realidad Dominicana. La raza etíope, africana, negra, es por naturaleza indolente y no aplica su esfuerzo a ningún objeto útil, sino cuando tiene necesidad de obtener por esa vía su propia subsistencia. Bueno, con eso digo todo. Pero Balaguer no estuvo solo en este pensamiento racial. Balaguer viene de un pensamiento eugenista, positivista, de un hombre que ha recorrido el siglo XX. Pero para establecer esta representación nacional, que ahora en los archivos estamos viendo cómo recuperar esas contradicciones a esa filosofía. Vemos, por ejemplo, que el señor Lozano estuvo hablando de la Feria de la Paz. Y aquí tengo una de las representaciones de qué significaba el Estado-Nación dominicano. Y vamos a leer un poco de qué es lo que dice en esa pequeña descripción al lado de estas dos mujeres. La belleza criolla de estas dos muchachas dominicanas que sonríen en los jardines del pabellón de España parece hablarnos del eterno vigor de la hispanidad en las tierras donde la cultura occidental desembarcó en América. Esta era la representación, ¿no? Delante de docenas de estadistas internacionales, ¿no? Y a la derecha tenemos la UAS, que esta era la Guardia Universitaria, que hacía muchos actos de vigilancia en la UAS. Esto es pre-60-70 UAS. Vemos cómo el uso del espacio aquí, el uso de lo afuera, instala un poder político estético. Ahora, vamos a comparar este archivo histórico con la UAS de los 60 y los 70. Aquí estamos en micromítines, aquí estamos en reuniones cerca de la biblioteca, y cojan 10, 20 segundos para nada más sentir cómo comienza a cambiar la representación estética en el país. Claro, no estoy disminuyendo la importancia del anticomunismo, del comunismo, de los procesos de represión imperialista, de las producciones de generaciones y su relación a una subjetividad trabajadora, después a la oposición política. Pero yo creo que estaba pasando algo más sublime, más allá de estas divisiones tan rígidas.
y fue un cambio en lo que vemos de el tomar el espacio, de quién estaba tomando el espacio político y cultural de la era. Estas fotos me encantan porque vemos aquí como la apariencia del afro es un símbolo internacional, comienza a ser un símbolo internacional. Vemos que en los Estados Unidos Angela Davis comienza y los Panteros Negros comienza con su política del estilo del negro encarnado como política nacional. Sigo con la foto de cómo estas fotos contradicen, este archivo de fotos contradicen una representación nacional que por, vamos a decir, 30 años o más, el arquitecto intelectual de esta hispanidad quiso imponer, ¿no? Y ahora vemos lo que es la represión, ¿no? Vemos algo aquí estético, pero también político, de cómo se ve la represión y la impunidad en la calle, ¿no? Estas fotos como que hacen algo, hacen algo a la mentalidad, hacen algo a cómo querían irrumpir ese proceso demográfico también, pero también de conciencia afrodominicana, pero también de conciencia de gentes que no estaban supuestos a estar en el vínculo de la política. Ahora se van implantando en el espacio urbano. Aquí tenemos los jóvenes de la Escuela Juan Pablo Duarte. Estos son archivos del Cocuyo Báez, del periodista Cocuyo Báez, que tomó fotos de movimientos estudiantiles y revueltas estudiantiles. Incluso podemos ver cómo en los medios, en esos tiempos, la idea de estos jóvenes como revoltosos, como que no sabían qué hacían y que no sabían qué predicaban sobre la política de redistribución económica, y etcétera. Vemos que hasta eso está tildado con un poco de connotaciones raciales, ¿no? Ahora, yendo para los 70s, vemos cómo en el área de lo intelectual, del académico, se comienza a construir una disciplina que va en contradicción a lo que había establecido por 30, 40 años. Vemos Franklin Franco inaugurando lo que fue el primer coloquio de presencia africana en las Antillas y en el Caribe. Esto es muy poderoso porque es que aquí en la UAS, esto yo lo cogí del archivo de la UAS, que también es un espacio que no se ha hablado mucho como archivo, pero hay un archivo, tenemos un archivo muy rico, donde tienen correspondencias, cartas a Balaguer sobre la planificación de esta conferencia. Yo no sé cómo Franco lo hizo, pero reunió más de 25 académicos internacionales de 3 continentes a hablar sobre la problemática del racismo en la República Dominicana. Esto es sin precedentes, señores. Esto es un paquete que tiene el archivo de la UAS de más de 100 páginas de lo que Franklin Franco hizo con esa conferencia. Entonces, en mi tesis, y también en este artículo, en este corto artículo que escribí, hablo de cómo hubo una resistencia no solamente política vamos a decir, en lo rígidamente hablando, política de protesta, pero también hubo una política de contrarrestar ese pensamiento de representación nacional. Y para mí, yo creo que esta fue la amenaza más desestabilizadora para el régimen de Balaguer. Eso es viéndolo de un ángulo social, cultural e intelectual, de qué pasó en esos 20 a 30 años y de por qué la represión tan aguda de esos años. Yo también le quiero invitar yo no sé si puedo usar el internet, si es posible, pero esto es un proyecto allá que yo tengo en Estados Unidos que se llama Opening the Archives, abriendo los archivos, que copila miles de documentos sobre la relación internacional de República Dominicana y
los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Pero yo quiero enseñar un poco, ¿se puede? Pero no encuentro el internet por una razón u otra. Déjame ver. No. Ok, ok. Bueno, hubiera sido muy chulo, pero aquí está, si quieren ver. Sí, aquí está, si quieren ver, y también lo puedo compartir por unos medios. Pero muchas gracias y eso es todo. Vamos a poner las luces. No sé si un par de preguntas para antes de despedirnos, si hay algún comentario. Ya Wilfredo tuvo que retirarse. Aníbal, por favor, la luz. Gracias. O a René o a Paulín, ¿alguna pregunta? Perdón, o algún comentario. No sé. Ajá. Sí, adelante, ven. Tiene que acercarse para que la cámara lo enfoque y hablarle al micrófono para que se grabe. Hola, yo estoy muy entusiasmada con tu artículo. Sí, estoy muy entusiasmada. Me pregunto, ¿en qué momento se pasa tan tranquilamente la línea de la historia y de la historieta? Es decir, por una parte, ciertamente, hay una historia oficial elaborada por ciertas personas buscadas para eso, ¿verdad? Para que la elaboren. Pero por otra parte, hay tan poca información de ciertas cosas que uno se pregunta, pero ¿no serán cuentos? Es decir, ¿y Rodrigo de Liendo? ¿Y qué, vamos a decir, evidencias históricas tenemos de que llegó esclavizado, raptado, una eminencia de África? No sé si se entiende mi pregunta. Bueno, esa es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de la arqueología histórica, porque la arqueología histórica no solamente se basa en una fuente, sino que se basa en varias fuentes. Entonces uno usa la historia, lo que encuentra en la tierra, lo que hace un arquitecto, todo eso contribuye a crear lo que ocurrió en un lugar. Entonces, si por ejemplo, vamos a decir, alguien me dice a mí, si esto lo hicieron, por decir, canarios, porque en ese tiempo habían canarios que vinieron aquí y este edificio en particular, a diferencia de cualquier otro edificio, lo hicieron los canarios. Pero entonces yo llego aquí y encuentro cierto tipo de cerámica cuando hago la excavación que me dice a mí, no, esta cerámica no se parece en nada a la cerámica que hay en las Islas Canarias o que se utilizaron en las Islas Canarias. Sin embargo, encuentro una cerámica que tiene muchas de las características que hay en el oeste de África. Entonces yo tengo que pensar necesariamente que las personas que estuvieron aquí tenían que haber sido tal vez del oeste de África más fácil que de Canarias. Y muchas veces lo que pasa con la historia es que a diferencia, especialmente aquí en el país, no tanto en otros países ya, pero aquí en la República Dominicana, que los historiadores vienen y dicen, eso lo dijo las casas, y como la casa lo dijo, eso tiene que ser, y tú puedes hacer todas las excavaciones arqueológicas que tú quieras, y tú puedes encontrar toda la evidencia de que la casa estaba equivocada, por ejemplo, en cuanto a cantidad de indios que había, lo que sea, pero va a haber gente que te van a decir, no, eso fue porque las casas lo dijo. Las casas dijo en 3 sitios diferentes cuando fue que se fue a La Vega, por ejemplo. Y él te dice, dicho por él mismo, porque no se acuerda, él mismo lo dice, yo no me acuerdo, porque él escribió 30 años después de las cosas que pasaron. Entonces, y ahora hay gente que insisten que es así porque fue la casa que lo dijo. Un ejemplo un poco más cercano es, yo en cuanto a la historia, cuando yo estudié en el colegio, no daban historia de Trujillo, paraban yo creo que apenas, en colegio que yo fui a un colegio en español 2 años, y dieron historia dominicana, y se terminó, yo creo que la invasión del 16, y ya, de ahí no siguieron.
Ahora están dando historia, porque Frank Moya escribió una historia sobre una historia que llega hasta el final del siglo XX. Pero esa fue la historia que contó Frank Moya. Cuando mi mamá leyó esa historia, ella dijo, ¿cómo va a ser? Mira, Frank Moya se nota que es PRDista, porque mira todo lo que puso, todo lo que dijo ahí, porque mi mamá era balaguerista. Entonces ella dijo, no, esa no es la historia. Entonces, así mismo como habrá personas, como mi mamá, debió de haber habido personas que hablaron de eso, así mismo de las casas. Entonces, por eso uno busca otras fuentes para que le confirmen a uno lo que uno está encontrando en la arqueología y en la historia. Otra pregunta. ¿Qué comentar, Aniova? Hablarle bien el micrófono para seguir. Pero cuando tú planteas sobre las metanarrativas urbanas, ¿cómo se puede, o sea, cómo el enfoque para un no arqueólogo aproximarse a esa metanarrativa urbana sin hacer arqueología? Pues? O sea, a mí lo que me inquieta es cómo plantear un discurso mucho más imponente, quizá, de una manera más llana, con ese concepto preciso que tú planteas, que desconozco todo porque no he leído el artículo. Y hacer entiendo ustedes, vamos a ver, para mí los archivos son sumamente importantes, porque hay unas cuestiones con los archivos que por propia experiencia sé que es difícil a veces hacer una cronología con lo que se tiene en los archivos. ¿Cuáles han sido esas dificultades para tú contar tu premisa o tu hipótesis? Tiene que prender el micrófono. Tiene que prender el micrófono. Bueno, yo voy a resumir para fines de grabación. Es que tenía que encenderlo. ¿Se oyó o no se oyó? Muy poquito. Pues básicamente, la primera pregunta, no, básicamente era la relación entre arqueología, espacio y construcción de la historia para Pauline. Y para René, una pregunta más personal de cuáles son las dificultades que él ha encontrado trabajando los archivos para construir su hipótesis. Bueno, la arqueología también no es solamente de historia, también es antropología. Entonces, te pongo a pensar, ¿qué español iba a ponerse a estar construyendo un edificio? ¿A quién él iba a poner? Los españoles no les gustaba trabajar, ellos ponían a otro a trabajar. Entonces, ahí ya, sin tú hacer arqueología, ya tú estás creando una idea y tú tienes que pensar en este edificio se hizo en el 1716, yo creo que fue. En el 1716 no había indígenas, entonces ¿quién lo hizo? Esa es lo que, y ya eso tú lo estás haciendo ya a partir de lo que ya tu conocimiento sobre la cultura dominicana, sobre la historia, ya tú tienes que, necesariamente tiene que haber sido alguien, no te digo que esclavo, ahí ya es otra cosa, pero tú te pones a pensar, los españoles se van a poner a ella a pegar blog. No pegan blog ahora, van a pegar blog en 1700. Es una muy buena pregunta, Anieva, porque el archivo por naturaleza es incompleto. Es incompleto porque viene de un deseo de vigilar. El archivo es un instituto para vigilar, para tomar notas, para conservar, ¿sí? Y particularmente haciendo investigación histórica de movimientos políticos, social, cultural, vienen de esa naturaleza de vigilancia. Entonces, algunas veces, cuando me veo acortado por ese proceso de tratar de compilar una historia completa, yo como historiador tengo que confiar en mi conocimiento de esas cosas aledañas para coger creatividad, una licencia de creatividad, ¿no? Y además, una cosa que me ayuda mucho es pensar del archivo como entrevistas orales. Yo he hecho muchas entrevistas orales, aunque en los Estados Unidos es ahora, en los últimos 10 o 20 años, 10 o 15 años yo diría, que se está tomando en serio esa iniciativa de la historia oral. Entonces,
lo que yo no pueda completar con archivos documental, yo trato de completarlo con una historia oral. Pero estas cosas que estoy haciendo ahora, este nuevo proyecto que es un capítulo de la tesis, trata de ver lo que es el poder de la imagen, de la fotografía, y cómo incide la fotografía en la imagen y la imagen popular, porque todas estas fotos salieron o en la revista Ahora, o en el Listín Diario, o en el Nacional. ¿Qué hacían para afectar un cambio de mentalidad, como decía Juan Isidro Jiménez Grullón, que Juan Isidro Jiménez Grullón hizo una conferencia en la UAS en el 66, en 1 de julio, cuando se elige Balaguer, y dice que la UAS va a ser el catalizador de una nueva mentalidad. Y fue por una razón que él dijo eso, ¿no? Y aquí yo conjeturo esas razones con esta fotografía, pero también con mi archivos documental, ¿sabes? Muchas gracias. No sé, todavía hay una pregunta más y por favor que enciendan bien el micrófono para que se grabe muy bien. Bueno, no, yo lo que Ahora quiero sí. hacer un comentario, porque me saco una Adelante. reflexión a partir de las presentaciones que para mí han sido excelentes. Felicitaciones, muy buenas todas. Pero yo llego a la conclusión, pienso, por ejemplo, que nosotros y nosotras como dominicanos, ¿verdad? Somos una unidad, un todo, con una simbiosis, donde hemos recibido de todos, todo. Es decir, yo creo que es un sesgo que podríamos volver a caer en el mismo sesgo si realmente vemos cómo nada más solamente la fortaleza de los españoles, por ejemplo. Entonces, pero querer desviarlo totalmente creo que es un sesgo, porque me parece que no podemos irnos solo a los taínos, solo a los africanos, solo a los españoles, porque nosotros somos resultado de una mezcla. Yo creo que es la sociedad del mundo donde se manifiesta más la transculturación, donde los valores, los mitos, las tradiciones son una mezcla. Es decir, no hay tal pureza en la identidad dominicana como de manera aislada, es decir, o unificada o única, ¿no? Yo pienso en ese sentido y creo que las presentaciones de ustedes nos pueden llevar al final a llegar a ese punto, que es el punto que en el fondo tenemos que resaltar, de que la riqueza nuestra es la amplitud, la pluralidad, la información, la interacción. Bueno, yo le voy a decir que es precisamente eso lo que yo estoy tratando de hablar en mi artículo, porque mi artículo, yo lo que presenté aquí fue un resumen más basado en la audiencia que íbamos a tener aquí, el público que íbamos a tener aquí. Pero mi idea es esa, es una mezcla. Lo que ha pasado es que tanto aquí en República Dominicana como en los Estados Unidos se han hecho, lo que usted dice, dos sesgos. Aquí se habla mucho de lo hispano y lo tangible, y en los Estados Unidos se basan mucho en lo africano y en lo intangible. Y yo lo que le quiero decir es que eso no es tan sesgado. Aquí hay una mezcla. Aquí habían personas que no estaban trabajando, que eran negros, que no estaban trabajando, no eran esclavos, que no estaban trabajando en plantaciones de azúcar, que estaban viviendo en Santo Domingo y que estaban construyendo. Podría ser un maestro de obra. Hay muchos, van apareciendo. Yo recientemente he trabajado en una excavación aquí en la ciudad colonial y hay material sobre maestros de obra que son de ascendencia afrodescendiente y no se sabe si son esclavos, no se sabe si son libres, pero ellos son maestros de obra y vivieron aquí en Santo Domingo. No fueron ni uno, ni dos, ni tres, eran varios, porque la ciudad colonial se construyó mayormente con personas que no eran españoles. Porque los españoles
Hay que pensar en eso. Los españoles, todavía, un arquitecto no se pone a pegar blog en ningún edificio. Y eso ha sido desde el principio. No hay ningún arquitecto, Eliendo, nunca pegó, nunca hizo un hoyo, ni se puso, ni pegó un blog, ni hizo un tapial, ni pegó ningún tipo de ladrillo. Él mandó a otro que lo hiciera. Eso es parte de nuestra idiosincrasia dominicana, española, desde el principio. O sea que a partir de ahí hay que romper también ese tabú de que todos los negros que habían aquí eran esclavos africanos que estaban atados y colgados de un árbol. No. Mírense ustedes creen que todos sus ancestros eran esclavos que estaban amarrados, trabajando en lo que son de Santo Domingo, vamos a decir, o que son de una ciudad. Todos eso no eran todos sus, puede ser que sí, pero que no todos eran así. Eso es parte de lo que yo quiero que se empiece a pensar. Muchas gracias. Ah, sí, Pablo. Sí. Porque me encanta ese comentario, porque precisamente eso es lo que la tesis mía trata de abarcar. Porque se recuerdan que, bueno, en mi tesis, dos de los principales activistas políticos son Amenabel Hasbún y Tolentino Di, que sugiere que son migraciones que eran sirio-palestinos. Son migraciones que no se podían encajar en una categoría racial de blanca o negra. Entonces yo analizo en la tesis de por qué en Santo Domingo, Jacobo Mashluta, se dan estas situaciones muy peculiares, de la cual son que hay gentes y hay situaciones que no se pueden encajar en un marco racial de ambos sexos. Pero también, a la misma vez, sí hay una presunción racial que inclina a lo blanco, a lo europeo, a una cultura eurocéntrica, que es lo que también la tesis. Pero se puede hacer las dos cosas a la misma vez. No nos tenemos que aislar a un lado y también se puede denunciar una cierta jerarquía racial. Creo que pueden coexistir lo de atacar el eurocentrismo, pero también reconocer que somos una simbiosis. Pues bueno, muy agradecidos de que nos hayan acompañado esta noche. Los que puedan venir, pues nos vemos el domingo a las 4, que vamos a lanzar este otro número especial sobre llamas en el área de economía. Y agradecer tanto a René como a Paulín y a Willy, que nos ha tenido que dejar, a Wilfredo Lozano esta noche, y que ojalá que esta iniciativa de este estudio de recomposición de nuestra memoria en estos años de represión, pues nos anime nuevamente a seguir trabajando por la paz y por una democracia más igualitaria. Pues bueno, gracias y buenas noches.